Buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan. Vamos a tener esta pequeña reflexión basada en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Vamos a llamarle esta reflexión a Abraham, el constructor de altares. Voy a permitirme leer la escritura en esta porción. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El llamado de Dios a Abraham fue el comienzo del gran programa de redención de Dios, cuyo propósito era redimir y bendecir al mundo a través de un pueblo escogido, un pueblo elegido. La obra que Dios comenzó en Abraham no se completará hasta que Jesucristo venga de regreso a este mundo. Dios tomó la iniciativa y se dirigió a Abraham con un plan y un programa para su vida, y comunicó su voluntad a Abraham, y en un sentido real dirigió ruegos al corazón de este hombre que había elegido para ser su siervo. Es interesante anotar la respuesta que Abraham dio al ruego de Dios. Dice que Jehová le dijo a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí hay una promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es de tremenda importancia que escuchemos lo que Dios tenga que decirnos. Abraham escuchó la voz de Dios y él obedeció. Repetidas veces se condena en la Biblia el pecado de negarse a escuchar la voz de Dios. Debemos escuchar para poder oír el mensaje de Dios a nuestros corazones. Cuando estudiamos la palabra de Dios, estar atentos a lo que Dios quiere. Cuando elevamos nuestras súplicas al Padre Celestial, debemos estar también atentos a escuchar lo que Dios quiere para nosotros. También escuchar las suaves direcciones del Espíritu Santo que nos habla a nuestro espíritu. Y debemos escuchar los sabios consejos de los verdaderos amigos y creyentes que luego se acercan a nosotros y nos dicen a través de la palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a lo que Dios le dijo? La respuesta de Abraham fue la obediencia a Dios. Y esta debería ser también nuestra respuesta cuando nos viene una clara dirección de la palabra de Dios y del Espíritu en nosotros. Nosotros necesitamos escuchar y obedecer mientras Dios
nos comunica su buena voluntad. Pero ¿cuántas veces no escuchamos la voluntad de Dios? Y escuchamos nuestra propia voluntad. Debemos ser siervos fieles a escuchar lo que Dios nos dice que hagamos. Abraham fue obediente y obedeció a Dios en esto. Y fíjense bien, el Señor volvió a aparecer a su siervo obediente. Allí en Génesis 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En respuesta a la fe y obediencia de Abraham, el Señor se le apareció de nuevo con un mensaje de confianza y consuelo. Y fíjense bien, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Muchos nos consideramos verdaderos adoradores de Dios y queremos que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Pero antes de eso, hermanos, debemos dar el paso de fe y obediencia, como lo dio Abraham. Es significativo que Dios realmente se hace sentir cuando somos obedientes a su voluntad revelada. Y fíjense bien, viene a mi mente el pasaje en Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 14. Dice ahí que estaban yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor Jesús había dado a estos 10 leprosos una orden que procedía de su corazón compasivo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ellos fueron hacia los sacerdotes en fe y obediencia. Lo que hizo posible, hermanos, que Dios los bendijera milagrosamente y fueron limpios. ¿Habría más milagros en nuestras vidas, hermanos, si respondiéramos con obediencia? Una obediencia instantánea, gozosa a las órdenes claras y precisas de nuestro Señor y Salvador. Pero esa lucha que tenemos interna, que no obedecer a nuestro Dios, nos perdemos de esas bendiciones que Dios quiere para nuestra vida. Dice bien, Abraham construyó un altar ahí en Génesis 12. Nos dice, ¿verdad?, en el versículo 7, que cuando se le apareció otra vez Dios a Abraham, ¿verdad?, otra vez, y edificó allí un altar, ¿verdad?, Abraham iba descubriendo la fidelidad de Dios, además de su generosidad. Nació en su corazón el deseo de tener comunión o compañerismo con Dios, que le había comunicado su buena voluntad. El altar sirve para muchas funciones. Pero en ese momento era un pacto que Abraham estaba haciendo con Dios. Y en su peregrinaje, él levanta un altar. En su largo peregrinaje, Dios lo iba bendiciendo a Abraham. Y fíjese bien ahí, más adelante vemos que Abraham sale de ahí y se va a Egipto.
¿verdad? Se va a Egipto y después nos dice que Abraham regresa. Regresa, dice el versículo 13:1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham en nombre de Jehová. Otra vez el altar. Ese altar que era un pacto de Abraham con Dios. Un altar de oración. Un altar para ofrecer alabanza a Dios. Nosotros debemos tener ese altar en nuestros corazones para tener una sincera evaluación delante de nuestro Dios, para renovarnos, para consagrarnos y para realizar la buena voluntad de Dios. El altar constituye un lugar para hacer memoria de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Y ese altar es nuestro corazón, hermanos. ¿Cuántas experiencias no hemos tenido en nuestro largo camino de la vida cristiana? Debemos estar atentos, en obediencia y fe a lo que Dios nos dice. Levantemos nuestras antenas espirituales y encendamos nuestros receptores para recibir la palabra del Señor hoy mismo. Hagamos un esfuerzo honrado para ser obedientes a medida que el Señor nos revela su buena voluntad. Reedifiquemos en nuestro corazón ese altar de consagración a nuestro Dios, en fe y obediencia, de donde Dios nos ha sacado, de donde Dios nos ha librado, nos ha dado vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo.